Y para ampliar estos datos vamos en contacto, estamos con el doctor Alfonso Tenorio, que es representante de la Organización Mundial para la Salud. Los saludamos. Muy buenas noches, doctor Tenorio. Ayer el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz declaró que el coronavirus ha llegado a la fase 4 de contagio para todo el país por la audiencia de Telepaís. ¿Podría explicarnos qué significa esto, por favor? Pablo, buenas noches. Quisiera recordar a todos que hay 4 escenarios. 1 es un país sin casos. 2 es un país con casos importados. 3 es un país con transmisión local, que es cuando los casos importados transmiten a los familiares o a los médicos. Y el cuarto escenario es cuando hay transmisión comunitaria sostenida. Bolivia en este momento se encuentra en el escenario de transmisión local. O sea, todavía hay muchos casos que la mayoría son contactos de los primeros enfermos importados. Cuando un país comienza a presentar algunos casos comunitarios, o sea que no se sabe quién fue el contacto, entonces en ese caso se puede decir que el país pudiera estar ingresando a la fase, pero no está en transmisión comunitaria sostenida hasta que durante algún tiempo y durante muchísimos casos más comunitarios se pueda decretar ese escenario. Doctor Tenorio, ¿eso significa que Bolivia en este momento está en la fase 3 de acuerdo a su explicación? Bueno, es el país quien finalmente decide en qué fase está, pero nosotros consideramos que el país todavía está en una fase de transmisión local y que no está aún en fase de transmisión comunitaria sostenida. ¿A partir de qué datos se puede afirmar que una región pasa a la de transmisión comunitaria? Bueno, fíjate, yo quisiera reforzar un poco el concepto. Cuando los países tienen ya primeros casos comunitarios, como probablemente es lo que está ocurriendo ahora, pocos, aislados, espontáneos, no son todavía suficiente criterio para decir que son transmisión comunitaria sostenida. Para que eso ocurra tiene que pasar algunos días, probablemente unas 2-3 semanas, como ha ocurrido con otros países, y con un número muy importante de casos comunitarios. El país puede en algún momento llegar a ese momento, a esa situación, a ese escenario, pero consideramos que no. Pero es el país quien finalmente tiene la última palabra. Doctor, explíquenos entonces cuáles son las diferentes fases del contagio del coronavirus en cuanto a la Organización Mundial de la Salud. Perdón, Pablo. Si nos puede explicar cuáles son las fases de contagio del coronavirus, como usted nos señalaba que nos encontramos al criterio de la Organización Mundial de la Salud en la fase 3. Sí, te decía que no hablamos en la OMS de fases, sino de escenarios, como te comenté. Primer escenario sin casos, segundo escenario con casos importados, tercer escenario el actual con transmisión local y cuarto escenario, o como aquí le dicen fase, con transmisión comunitaria sostenida. ¿A qué atribuye el incremento de casos en Santa Cruz, doctor Tenorio? Bueno, es totalmente usual y esperado. Estábamos esperando que pasáramos de unas primeras 2 semanas con pocos casos a un número elevado, no solamente en Santa Cruz, sino que se espera que eso ocurra en todo el país. Es el comportamiento usual de la pandemia en cada uno de los países. Durante el paso de estos escenarios que usted nos señalaba, ¿existe un plazo de límite de tiempo entre uno y el otro? No, no existe, porque cada país la epidemia se ha comportado diferente y no hablamos de casos, tampoco sabemos si vamos a pasar en 2, en 3 o en 4 semanas a transmisión comunitaria. Son previsiones, pero realmente nadie puede más o menos predecir cómo se va a comportar la epidemia. ¿Qué escenario se espera, por ejemplo, en la región de Santa Cruz, en ese departamento donde los casos se han incrementado a su criterio, doctor? No te copié al inicio, ¿qué me dijiste?
Doctor Tenorio, le repito la pregunta. ¿Qué escenario se espera para el departamento de Santa Cruz, donde se han incrementado los casos? Bueno, se espera para este país y para los otros países que están evolucionando de manera simultánea. Esperamos muy probablemente avanzar a una transmisión comunitaria sostenida, pero lo que queremos es tener que los países tengan un menor impacto en número de casos, en número de fallecidos y en impacto social y económico. Lo que se busca es que los países avancen en todo lo que es la implementación de las estrategias para que se tenga menor impacto. Doctor Tenorio, ¿cuál es el hecho que más le preocupa a la Organización Panamericana de la Salud del manejo que se tiene del coronavirus acá en Bolivia? Bueno, te puedo decir, Pablo, que en general Bolivia, igual que otros países, están haciendo unos esfuerzos grandes para implementar lo que llamamos la columna vertebral de la contención. Uno es garantizar que los pacientes confirmados estén aislados, estrictamente aislados, en primer lugar. Segundo, que las personas que han sido contactos de los enfermos estén en cuarentena en sus casas durante 14 días para monitorearles el inicio de los síntomas. Y tercero, que se aumente la capacidad de laboratorios, y el país está haciendo grandes esfuerzos por conseguir los reactivos que sabemos que están escasos a nivel mundial. Ya tienen los recursos, han hecho las cotizaciones y esperamos que se mantenga la capacidad para diagnosticar tempranamente al que tiene la enfermedad para poderlo aislar. Esa es la clave, aislarlo, ya sea en hospitales, en albergues o en centros comunitarios, y lo menos recomendable es aislarlo en las casas, por lo menos al inicio de la epidemia. Muy bien, agradecemos